Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, que está de visita en México. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias por estar tan temprano con nosotros, sé que es temprano, pero Eduardo, bueno, primero que nos cuentes qué contempla hoy Google Cloud. Evidentemente, México es un país importante en cuanto a la infraestructura de cómputo, pero ¿cómo entender? Porque Google pues, es una empresa bastante grande y bueno, pues la parte de cloud es también muy importante. ¿Cuáles son las líneas de negocios? ¿Qué es hoy Google Cloud? Mira, bueno, Google Cloud es la empresa de provisionamiento de capacidad de procesamiento en la nube empresarial. Es la componente dentro de Google que nos dedicamos al negocio de poder ayudar a las empresas en la transformación de sus plataformas tecnológicas hacia la nube. Eso comenzamos hace unos años con las infraestructuras, los datos para poder entender los clientes y procesar. En los últimos años, claramente el impacto en las empresas está relacionado con AI, ¿no es cierto? Con la inteligencia artificial, con la transformación de procesos, con la transformación del espacio de trabajo de los colaboradores. Eso es lo que nosotros nos dedicamos y como vos dijiste, en México es una geografía muy importante para nosotros en Google Cloud. Claro. Ahora, obviamente el nombre del juego hoy, cuando uno ve, por ejemplo, los anuncios de inversión, el nombre del juego se llama infraestructura de cómputo, es decir, centros de datos. Y en ese contexto preguntarte, Gemini, el modelo fundacional de inteligencia artificial de Google, y toda la plataforma DeepMind, ¿cómo se da esta relación entre esta unidad, digamos, DeepMind o la inteligencia artificial, todo lo que encabeza Demis Hassabis, y la relación con ustedes en Google Cloud, porque ustedes son los que sostienen la infraestructura de cómputo? ¿Cómo conceptualizar, digamos, estos componentes? Bueno, DeepMind dentro de la compañía está responsable, digamos, de crear los modelos, de entrenar los modelos, de darnos las herramientas a través de Gemini 3.5 actualmente, en Gemini Flash, las distintas herramientas que luego nosotros usamos para componer las soluciones. DeepMind es nuestro apoyo y nosotros sí gerenciamos todos los centros de datos de Google y tenemos nuestro centro de datos también aquí en México, en Querétaro, de forma tal de que podamos cumplir con todas las empresas que tienen regulaciones que exigen que los datos estén en el país y para proveer mejor servicios. Entonces, esa es la relación. Nosotros somos los que hablamos con las empresas utilizando la inteligencia de DeepMind y DeepMind nos crea los modelos, los entrena y nos ayuda en la concepción de nuevas soluciones. Claro. Y los TPUs, es decir, los Tensors Processor Units o los procesadores, digamos, de inteligencia artificial, que Google también cada vez más relevante en ese otro componente, ¿esos están dentro de Google Cloud o es otra división totalmente distinta? ¿O dentro de la No, parte de inteligencia artificial? no, es una división, te diría, como intermedia entre Alphabet, Google y Google Cloud. Nosotros somos los que creamos, no creamos, sino los que producimos los TPU. El nuevo es el TPU 8 que nosotros lanzamos ahora en abril en nuestra reunión. Así que diría que dentro de Google existe un área que genera los TPU, más el líder de esa área responde para nuestro CEO global de Google Cloud. Claro, que tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando vino a México justo en el anuncio del centro de datos, de la región centro de datos. ¿En qué etapa estamos en ella? ¿Ya está totalmente completo? Y sobre todo, ¿qué es lo que más está demandando esa región centro de datos acá en México? Mira, nosotros comenzamos en diciembre del 24, está avanzando muy bien, procesamiento fuerte de infraestructura. Nosotros vamos agregando componentes a esa arquitectura de data center a medida que mismo las soluciones van apareciendo. Por ejemplo, nosotros hicimos un partnership con Oracle, entonces traemos para nuestro centro de datos la capacidad de poder correr Oracle sobre Google Cloud. En México planificamos el Gemini Enterprise. Entonces, el centro de datos es como un elemento vivo que continuamente nosotros estamos gerenciando, agregando asuntos a medida que el negocio se va expandiendo en México. Claro, y justo te quería preguntar, en términos de la construcción de la infraestructura,
¿cómo se va dando en cuanto a, pues va avanzando? Nos mencionabas, se acaban de presentar el TPU 8, que es el más avanzado, pero obviamente pues cuando se anuncia en 2024 es una fase de tecnología y he visto dos aproximaciones, ¿no? Hacerlo flexible como si fuese una cascada que se va adoptando o plantear infraestructura que ya sabes que tiene una demanda específica en una región como México y luego ir actualizando, digamos, por bloques. ¿Cuál es la visión, la arquitectura, digamos, de los centros de datos que hay acá en México? Sobre todo, pues porque esto es muy dinámico, ¿no? Prácticamente cada 2 meses está cambiando la arquitectura y las necesidades. Sí, mira, nosotros continuamente lo que hacemos es estar analizando los potenciales de negocio que tenemos, lo que el mercado nos está pidiendo y vamos planificando la actualización del centro de datos con las nuevas tecnologías. Normalmente las nuevas tecnologías cuando apenas las lanzamos están en centros de datos que están en Estados Unidos, pero a medida que el negocio va avanzando y a medida que vemos que el mercado de los países de Latinoamérica nos está requiriendo, nosotros vamos actualizando los centros de datos. Pero yo te quería hacer un comentario que eh, quizás la conversación está focalizada en infraestructura, pero yo creo que también un elemento importante, Rodrigo, es el talento, el desarrollar el talento que permita la adopción de estas nuevas tecnologías. Yo quería compartir, como creo que es un elemento adicional a lo que estabas compartiendo con la gente, ¿no? Claro, sí, creo que es fundamental y es que justo eso te quiero preguntar, Eduardo, porque a nuestra región, América Latina, pues estamos en la discusión de la transformación digital, ¿no? Es decir, cómo lograr que no solo las grandes empresas, que muchas de ellas pues son clase mundial, operan de primer nivel en la Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en fin, en cada país hay empresas muy sofisticadas, pero luego las medianas y pequeñas, pues estábamos en eso, en la transición o la digitalización, y de repente pues hay saltos de rana que se pueden dar así, pero también pasos previos que se tienen que dar antes de hablar de inteligencia artificial. ¿Cuál dirías tú que es y por supuesto en medio viene el talento que ahora mencionabas? ¿Cómo has visto tú esta parte, no? Porque relativo, digamos, previo a inteligencia artificial generativa, pues todavía estábamos con ciertas brechas que cerrar en nuestros países. ¿Cómo ves hoy la discusión y en dónde estamos? Mira, vos, es algo muy importante. O sea, yo creo que para que se pueda implementar la inteligencia artificial, tenés que entender cómo estructurar tus informaciones dentro de la compañía y cómo prepararte en ese sentido. Mira, la evolución ha sido muy fuerte, ¿no? Estos últimos 3 años, la adopción de tecnología se ha vuelto prácticamente masiva. Y las pequeñas y medianas empresas también van adoptando el uso de inteligencia artificial dentro de los componentes que ellos usan para su negocio. Ahora, es muy importante desarrollar, Rodrigo, el talento de la gente, de las pequeñas y medianas empresas también, porque usar la inteligencia artificial requiere entrenarse con los prompts, requiere entrenarse cómo hago las preguntas, requiere entrenarse cómo puedo estructurarme. Entonces, yo creo que el desafío continuo no es solo la adopción de tecnología, que eso a través de los canales y las empresas, estamos llegando a las pequeñas y medianas empresas de América Latina, agregando la inteligencia artificial a los sistemas que ellos ya tienen, sin generar o requerir una transformación muy fuerte de eso. Pero es muy importante que ellos vayan entrenándose. Ahí, comentándote, mira, nosotros hicimos un estudio hace un par de años de AI Sprinter sobre Latinoamérica y claramente el asunto se divide en 4 puntos: la El, educación, la el- infraestructura, la innovación y las regulaciones. Entonces, infraestructura, claro. yo creo que México tiene una buena infraestructura de telecomunicaciones para que las pequeñas y medianas empresas accedan a la AI. Claro. Debo hacer un corte, Eduardo. Te pediría la bondad de tu tiempo para hablar de estos 4 puntos que tienen ustedes en el estudio, que me parece fundamental, y entender exactamente cuál es tu visión, digamos, con respecto a estas transiciones que son muy rápidas, si lo permites. Perfecto, sí, estoy aquí, gracias. Esta mañana está con nosotros Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina. Volvemos. Eduardo, y hablabas de estos 4 componentes que encuentran en el estudio
Y el talento que creo que es fundamental porque hay varias cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Hace, pues digamos, poco más de un año se hablaba justo de cómo lograr entrenar a personas para que tengan una buena estructura de prompts, es decir, de darle instrucciones a los modelos de inteligencia artificial, entender cómo cambia conceptualmente formas y partes de organización de la empresa y procesos. Y luego hoy pues estamos en esto que se denomina inteligencia artificial agéntica, en donde ya tienes, pues como el nombre lo dice, agentes que operan tareas en los confines digitales, y eso pues requiere también otras habilidades en términos de poder formarlos. Además, bueno, pues está presente este famoso vibe coding que puede ayudar a, digamos, desarrollar nuevas soluciones de manera mucho más ágil para las empresas. Y esa rápida transición en año y medio, que la discusión va cambiando y va a cambiar más todavía hacia adelante, ¿cuál dirías tú que desde tu óptica como presidente de Google Cloud es una buena estrategia para poder captar y mantener al tanto a ese talento? Porque hay un componente sin duda autodidacta, pero una gran velocidad y luego pues cambios conceptuales que de repente se pueden hacer para sacar ventaja. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, vos dijiste algo súper importante, que en el último año y medio hay una volatilidad y una velocidad del mercado muy importante. Entonces, si vos pensás en una adopción de tecnología, la adopción de tecnología en este momento de la plataforma agéntica requiere la formación de todas las personas en las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes empresas. Ese usuario que está trabajando en recursos humanos, que está trabajando en la parte de productividad, requiere ser entrenado. Ya no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión del área de tecnología crear las cosas. Y nosotros entonces lo que hacemos es un esfuerzo gigante en a nuestros clientes y en forma general a la sociedad, nosotros entrenar a las personas. Para la diseminación de tecnología de toda plataforma agéntica, el entrenamiento de la persona en los prompts, en la creación, porque así como el año y medio avanzó, Rodrigo, la simplificación de generar agentes también avanzó. Entonces, hoy en día, un usuario dentro de una empresa en cualquier lugar de México puede, conociendo la herramienta, generar su plataforma agéntica, generar su agente, de forma tal de poder optimizar su proceso, reinventar un proceso, que es algo realmente que las personas tienen que pensar. Entonces, yo creo que la masificación del conocimiento va a implicar rápidamente la implementación de la tecnología, porque hoy en día cada vez más la creación de agentes se ha vuelto algo simple por las plataformas que nosotros creamos. Entonces hoy en día una persona con un prompt correcto en algún lugar de México puede crear su agente que le resuelva una productividad personal o resuelva un proceso de negocio. Entonces yo creo que es eso, la masificación del conocimiento y cómo usar las herramientas es súper importante. Hay un dato también interesante con esto, es que hoy en día gran parte, ya el 60% de la población en México tiene conocimiento y usa herramientas en su día personal. O sea que hay un impacto realmente importante y positivo del uso de la tecnología en el día a día. Entonces ya no es algo, bueno, que eso va a suceder con la plataforma agéntica o con AI. Ya 60% tiene que ver con eso y ya 70% de la gente que trabaja en empresas tiene familiaridad con AI. Entonces estos números te indican la evolución de cómo el conocimiento dentro de las personas y dentro de su vida personal o laboral ya está impactando con ella. Ahora, identifico un dilema, Eduardo, y es que de repente en las empresas dicen, o he escuchado algunos que dicen, bueno, primero genera un programa específico piloto con rentabilidad muy clara, y a partir de ahí, una vez que lo demuestras, vas generando credibilidad al interior de la empresa y vas avanzando. Pero eso también de repente me hace pensar que puede haber un dilema, porque es como si estuviéramos nuevamente en la década del 90 o pensemos principios de los 90, cuando todavía las empresas, pues ya muchas operaban con computadoras personales, pero otras todavía tenían máquinas de escribir dentro de la forma cotidiana de operar. Y es como si dijeras, oye, voy a hacer un programa piloto para que el área de contabilidad tenga una PC. Ah, increíble. Pero el resto de la organización sigue utilizando máquinas de escribir. Y uno no pensaría que eso es una empresa, digamos, que ya tiene tecnología, más bien contabilidad tiene tecnología. Y ese es el dilema, y te pregunto, ¿cómo entenderlo? Porque
Pues es justo lo que mencionas, ¿no? Cómo lograr que sea transversal y que no solo sea un gran programa piloto y el resto de la organización siga operando pre-inteligencia artificial, porque es un cambio tan profundo que pues tiene el potencial de modificar todas las áreas de la organización, pero no es fácil todo al mismo tiempo. ¿Cómo entiendes este dilema y sobre todo cuando te preguntan, obviamente, como presidente de Google Cloud, cuál es tu visión? ¿Qué les dices? Bueno, mira, me gustó cuando describías el caso de la PC y las máquinas de escribir, porque uno lo ha vivido estas transformaciones. Yo creo que la gran diferencia entre ese momento que vos describís y el momento actual es la facilidad de acceso a la tecnología. Antes vos tenías que tener la máquina de escribir, tenías que tener los componentes de hardware que hacían que quizás algunas personas tuviesen acceso y otras no. Hoy en día con las plataformas de Internet, la plataforma de acceso, hoy en día prácticamente toda persona tiene acceso a la tecnología. Y eso es un salto gigante. Eso yo creo que es la diferencia de dilema entre el momento que describiste y la actualidad. En la actualidad, las personas hoy en día tienen acceso en muchos lugares de América Latina, en países, los gobiernos hacen inversiones para que los jóvenes tengan acceso a la información, acceso a Internet. Vos teniendo acceso a Internet, prácticamente accedes a la tecnología. Yo creo que la gran diferencia de los momentos tecnológicos que mencionas es la accesibilidad a la tecnología y a esos componentes de AI que hoy en día las personas tienen, si tienen acceso. Entonces, uno de los cuatro pilares que yo te había comentado tiene que ver con infraestructura. Infraestructura que no es solo data center, es infraestructura de comunicaciones, de interconexión, de accesibilidad. Y yo creo que eso América Latina ha crecido mucho. Yo creo que México tiene una red de comunicaciones muy fuerte y eso hace que permita la expansión de este modelo que yo te digo de accesibilidad a la tecnología. Entonces, eso te quería reforzar, que es la gran diferencia de esos dos momentos. Claro, sí, es la primera vez que la tecnología te explica cómo usarla, ¿no? O sea, antes pues yo prendía una PC y a ver si la entendía. Ahora le puedo preguntar, oye, ¿cómo te utilizo? ¿No? Y creo que esa componente autodidacta como nunca está presente en esta tecnología. Ahora, y por otro lado vemos los presupuestos, ¿no? Evidentemente hay toda una discusión, sobre todo en Estados Unidos, del token maxing, etcétera. Es decir, que de repente el objetivo se convierte en el volumen de tokens más que en la solución final. ¿Estás viendo esas dinámicas en América Latina, en donde de repente puede haber el error en las organizaciones de, pues el objetivo es la medición, no el resultado? ¿Cómo ves esto y si lo estás viendo también acá o estamos en otra etapa? No, mira, todo proceso de adopción de tecnología es un proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que las empresas están entendiendo cuál es el balance y el equilibrio entre el uso de la tecnología y el costo de la tecnología. Igual hay un incremento muy fuerte de casi 30% en los presupuestos, digamos, de las empresas en el uso de AI. El asunto de los tokens, el gran uso de los tokens cuando vos entrenás los modelos, pero después en el uso del producto, una vez entrenados los modelos, no tiene un impacto muy grande en la estructura de costo. Entonces yo creo que las empresas están aprendiendo a los modelos. Nosotros hoy tenemos un modelo más, no tanto orientado a token, más un modelo orientado a usuario. Y eso es un beneficio muy importante para las empresas porque en realidad te pone claramente un control de tu estructura de gasto y de inversión en AI. Eso es un factor que las empresas tienen que entender también en el modelo de inversión y desarrollo de las capacidades de AI, cuál es la estructura de costos y de inversión que son necesarios que justifiquen. Pero por otro lado, compartiéndote una información adicional, 79% de los líderes aquí a nivel de América Latina ya sienten que tienen retorno sobre las inversiones que hacen en un caso de negocios. Y se está usando mucho en AI en forma general en las empresas en productividad, un 69%, y en experiencia de cliente. Son los dos grandes focos que ha tenido en estos últimos 2 años el uso de AI y luego de la transformación de las plataformas agénticas. Claro. ¿Cómo identificas, por último, Eduardo, a México en términos de la discusión? Yo sé, por ejemplo, que Argentina es bastante sofisticada, lo es Brasil. México obviamente es un país grande con cercanía a Estados Unidos. ¿Cómo has visto la evolución de la discusión acá en México, de las conversaciones que tienes con los hombres y mujeres líderes de negocios? Mira, yo creo que México está en una situación realmente muy buena. Las discusiones, yo cuando visito los países tengo muchísimas reuniones con clientes, con líderes de negocios, como comentaste,
Y yo creo que hay mucho uso de la tecnología, lo veo a México muy bien. Cuando te doy estos datos, el 79% ya piensan que tienen retorno de inversión, 50% de las empresas en México están usando agentes. Eso te da un marco realmente de que México está avanzando muy rápido en la adopción de tecnología y la adopción de la inteligencia artificial en sus procesos de negocio. Entonces yo te diría que es una posición muy buena de México. Yo creo que tiene que seguir invirtiendo fuertemente. Nosotros invertimos fuertemente en talento en México. Tenemos muchísimas universidades que damos gratis nuestro entrenamiento. Tenemos con el BID, hemos creado un programa para jóvenes, casi entrenamos 16.000 jóvenes. Entonces, a medida que el talento se va desarrollando y las empresas van viendo su impacto, yo creo que México está en una velocidad muy buena de avance en el uso de la IA. Pues qué bueno escucharlo. Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, te agradezco mucho la entrevista y que tengas una buena estancia acá en México, que además pues te tocó el triunfo de ayer, así que bueno, no sé si juega la Bueno, Argentina pronto, pero pues mucho éxito también a la selección no, igual, argentina. Rodrigo, gracias, pero te quiero comentar que ayer estuve en el estadio, fue muy lindo y hasta usé la camiseta de México Ah, con los clientes que estábamos. Así que felicitaciones por el triunfo de ayer. y te has ganado el corazón de los mexicanos entonces, Eduardo. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, ahí escuchamos a Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina.